En este tutorial vamos a comprender los fundamentos más relevantes de la acuarela para comprender su comportamiento y para sacarle el mayor provecho. Es muy importante tener una paleta de color preparada, agua, ¿de acuerdo? Y por supuesto un buen pincel. Lo principal en la acuarela es saber cómo se comporta el agua y el pigmento unidos, ¿de acuerdo? Sabiendo esto, tenemos que conocer nuestro soporte, el soporte donde se va a desarrollar la obra, puesto que es importante, muy importante, saber la capacidad de absorción de agua que tiene este soporte. Esto nos va a servir para determinar la cantidad de agua que vamos a aplicar cada vez en la obra y la cantidad, cuanto más importante, la cantidad de pigmento y agua y en las partes idóneas para conseguir los tonos que queremos conseguir en la ilustración. Una vez conocido esto, es importante de igual manera saber que un retrato, una ilustración, está formada por diferentes tonalidades. Nunca una sola tonalidad conforma un volumen. Un volumen está conformado de luz, oscuridad, colores planos, colores que se reflejan, colores reflejados, una gran cantidad de gama de color que hay que proyectarla y hay que saber plasmarla en el dibujo. Sin más, y hablando de este retrato, es un retrato que tiene como base un tono ocre, yellow ocre, con un tono melocotón para darle ese vigor y esa luz a la piel, pero que, como sabéis, se van uniendo con diferentes tonalidades que son tonos café, como el que estáis viendo aquí. Son tonos café que se van aplicando en las zonas de sombras medias, que puede ser la parte inferior de los párpados, zona inferior de los párpados, zona superior externa de los párpados, como en este caso estamos aplicando, el interior, donde se une la ceja y el tabique nasal, aunque esta es la parte más oscura de un rostro, de cualquier rostro, la zona más oscura. El tono café lo vamos a dar debajo de la nariz, para trabajar la acuarela hay que saber que es muy importante la paciencia. Tener la paciencia para dejar que el pigmento haga su trabajo en el papel, para que el pigmento lo absorba el papel, para que nosotros podamos aplicar otra capa de veladura sobre ese pigmento para ir consiguiendo cada vez más el volumen. En este caso, en esta zona, vamos aplicando siempre tonalidades que, aunque después apliquemos más oscuras, cualquier capa de color que apliquemos en nuestra ilustración
va a dejar un rastro de color. Nunca la acuarela se funde completamente o se esconde completamente, sino que deja un rastro que nos va a servir para dar juego. Muy importante en esta zona que estamos aplicando el color, es la zona que está oculta en el propio retrato. En este corto vídeo vamos a ver cómo aplicamos las sombras medias, puesto que lo más importante en cualquier ilustración son los tonos más oscuros y los tonos más luz, más claros. Estas son tonalidades que nos van a configurar los volúmenes medios, a partir de los cuales ir jugando hacia volúmenes mucho más fuertes. Volúmenes más fuertes que vamos a conseguir con tonos rojizos, como lo que estáis viendo. Tonos rojizos, tonos anaranjados y tonos anaranjados con un tono rojo. Estos son tonos que van a estar situados en la nariz, justo debajo de los párpados, y en zonas que para ser aplicados debemos de tener papel, puesto que son tonos muy fuertes que si no tenemos práctica o cuidado o el manejo suficiente del agua y el pigmento, nos pueden dejar rastros desagradables a la hora de tener un arte final depurado y suavizado de las texturas. Si vemos como he dado un toque previo en esta zona, pero luego he ido dibujando con el color, he ido dibujando el color, ¿de acuerdo?, hacia la zona que tiene esta tonalidad y este volumen que se consigue con las tonalidades más fuertes. Y con el papel secante, por supuesto, siempre nuestro aliado, vamos a dar toques para suavizar el proceso de absorción del propio papel y dejar paso a la luz, y de esta forma poder tener un cierto juego a poder seguir aplicando tonos encima del que estamos aplicando ahora mismo. Un tono con el que estoy dibujando. Dibujo a la vez que aplico el color, hacia dónde se dirige el volumen y hacia dónde está conformada la ceja y el músculo de la ceja. Eso es muy importante en una ilustración, tener conocimientos de anatomía para aplicar el color de manera muy exacta. En esta mejilla tiene un tono muy naranja, al que posteriormente le vamos a incluso incluir tonalidades púrpuras, azules, verdes, lo que va a configurar un rostro muchísimo más realista. Pero la base es un tono yellow, ocre,
posteriormente un tono café con un toque melocotón y así. Fijáis cómo se funde todo el color. Este naranja que a priori estaba situado en este punto como un tono fuerte, pero con toques podemos ir aumentándolo sin miedo. Podemos ir aumentando en estas zonas. Igualmente debajo de la nariz. Son zonas súper fuertes donde nuestra ilustración tiene tonalidades muy cálidas, muy cálido. Y en esta parte de la nariz tiene una base de orange, pero a la que le vamos a sumar después un crimson. Con suavidad. Y en lo que hemos dicho anteriormente que iba a ser la parte más oscura del retrato, por supuesto tenemos que dar una base de esta tonalidad teniendo en cuenta las zonas circulares de las que se conforman los rostros, que siempre son sombras de terminaciones circulares, como veis. Zonas de terminaciones circulares. Y en esta zona también tiene tonos muy naranjas, pero generados principalmente por la sombra que proyecta el propio pelo que cae en la cara. Aún así, es importante definir las zonas más rojas. Y el párpado, que si os fijáis, si lo dejamos de esta manera con el tono crimson, no es igual que si a ese tono crimson le añadimos encima un tono ocre. Si hacemos esto, vamos a ganar muchísima fuerza. Muchísima fuerza. Fijaos. Vamos a aplicar
el yellow ocre. Ganamos esa fusión de color que es realmente como es la piel, una fusión de colores. Por supuesto que este tono hay que oscurecerlo incluso más, pero eso se tiene que hacer una vez que este tono se aclare, se seque en el soporte. Así lo que hacemos es retirar un poco de pigmento, como veis, llevarlo a la parte superior del párpado donde se pliega la piel, y por esta zona dar un toque de mejilla, dar un toque de tono crimson, pero sutil. Sutil, dirigiendo el volumen en la dirección que queremos, la profundidad. A esto es importante retirar. ¿Por qué retiramos? Porque lo que queremos es que el color se mantenga fundido es importante esta zona de la nariz en la que trabaja muchísimo el yellow ocre como sombra media en la salida del ojo, en la salida que tiene hacia la mejilla. Y configurando las sombras que tiene el rostro, porque como veis, el trato de la acuarela es mágica. ¿Sabéis cómo se manipula el color, el pigmento, para llevarlo en la dirección que creemos que es la más oportuna, como hemos visto en este último ejemplo? Preservando la luz, haciendo un juego de tonos entre rojo, yellow, café, tonos pastel, tonos que se oscurecen, tonos que se aclaran, como veis. Cómo vamos transformando el volumen a nuestro parecer. Dibujando el rostro.
que va a tener un resultado súper contrastado. Y que a medida que se vayan aplicando capas y capas de acuarela, se va a conseguir un volumen muy interesante. El tono de piel va a ser un tono de piel súper realmente levantado de negro, o sea, muy contrastado, porque la modelo está en una escena donde la humedad es protagonista. Los tonos de marrón vamos a tenerlos muy en cuenta, los tonos como siena, el siena, un azul, luego los rojos, los azules, incluso los tonos más colores pastel, para poder configurar las zonas de oscuridad. Por ejemplo, en esta zona, ¿de acuerdo? Si vemos cómo damos oscuridad aquí, que son las zonas más importantes de oscuridad, hasta la oreja. Es importante ir despacio con estos tonos. Una excesiva carga de estos tonos puede hacer que el dibujo se transforme en una noche o en un día. Pero una carga excelente o bien trabajada puede hacer que como estamos viendo, gane volumen de manera automática. Para darle más sensación de volumen, le damos aquí otro toque. Vais a ver cómo realmente el volumen se va creando desde esta parte hacia la frente de la chica, donde va a preservarse la mayor parte de luz en esta zona de la cara y en la parte superior del tabique nasal de la nariz, teniendo la reserva de luz también en la punta de la nariz y en la zona superior de los labios. Los ojos tienen gran cantidad de fuerza, pero vais a ver a medida de que vaya avanzando como la parte del siena que estoy aplicando ahora, como por ejemplo en esta parte, es un proceso lento, pero la verdad es que merece mucho la pena ver cómo poco a poco vais a conseguir unos volúmenes realistas en vuestras ilustraciones. Como os he dicho, para terminar, en esta parte del párpado quería aplicar un tono más oscuro ahora que se ha secado el anterior, para ver cómo actúa realmente el tono primario que he tenido, que es un crimson al que le he añadido un yellow ocre y ahora un burn siena, para que veáis cómo el volumen es súper importante. Presionamos pincel y levantamos en la dirección del nacimiento del párpado.
Como veis, el ojo ha ganado una fuerza que antes no tenía. Incluso si lo colocamos un tono de sombra más en la parte inferior, va a ser más perceptible de manera sutil, puesto que por esta parte el párpado, el ¿veis? Más sutil en la parte baja, el párpado inferior. Pero es importante el resultado del ojo y cómo capa a capa va a ir ganando volumen todo el dibujo, toda la ilustración. Os invito a que sigáis mi cuenta de Instagram y todos los tutoriales, cortos tutoriales que voy poniendo, que voy subiendo en mi canal, para que juntos sigamos aprendiendo en este camino tan hermoso que es el camino del arte. Un saludo.